año 2020, y el Banco Central de Brasil se encargó de lanzar un sistema llamado PIS, el cual serviría para hacer pagos instantáneos a cualquier persona, y a fecha de publicación de este video, se convirtió rápidamente en el medio de pago más usado con diferencia, y no es broma, más del 90% de todo Brasil lo usa diariamente, y tanta fue su adopción que llevaron al uso del dinero en efectivo a valores sorprendentemente minúsculos. Brasil no es consciente de lo que acaba de crear, y es que hicieron un sistema de pago casi perfecto, y digo casi porque al mismo tiempo puede ser una bomba con cuenta regresiva, y parece que falta poco para finalmente ¡boom!, explotar. Con PIS las estafas de ingeniería social ahora son mucho más frecuentes y fáciles, y muchos están cayendo. Y Estados Unidos está total y profundamente enojado con el éxito de PIS en Brasil. Y es que ahora los brasileños están dejando de usar billeteras como PayPal, Apple Pay y tarjetas de Visa y Mastercard, que les recuerdo, las 4 son redes de pago pertenecientes a empresas privadas de Estados Unidos, y eso definitivamente no le está agradando a la nación norteamericana. Y tan grande es su envidia disfrazada de enojo que están haciendo todo lo posible para perjudicar a Brasil. Con PIS pasa algo muy interesante, y es que a comparación de los 4 sistemas de pago anteriormente mencionados, los pagos con PIS llegan en segundos y sin costo alguno, mientras que Visa y Mastercard cobran comisiones por cada transacción y demora de 1 a 3 días hábiles en efectuar los pagos. ¿Entienden la diferencia, chicos? Y es por esto que PIS es usado por mucha gente. Mira que me pareció muy interesante saber que Brasil es el país más habitado de América Latina, y además ocupa el 7º lugar de países más poblados del mundo mundial. Esto me parece increíble y al mismo tiempo aterrador. Aterrador cómo hay tanta gente usando y siendo dependiente al sistema PIS. Y sabiendo esto, es sencillamente inevitable pensar que no pueda pasar algo devastador. Y yo no, para mi sorpresa, sí pasó. Río de Janeiro es la ciudad más famosa de todo Brasil. Aquí se encuentra Copacabana, una de las playas más hermosas e inolvidables de la región. En esta playa siempre está el hombre que vende refrescos, la mujer que hace masajes o vende manillas, y no sé, el perro que baila. Pues te digo que todos estos vendedores siempre tienen a la mano su código QR o su llave PIS para de manera fácil poder recibir sus pagos. Pero para entender esto mejor es preciso saber cómo funciona. Lo cierto es que PIS no es una app independiente, es más un servicio que está integrado en la aplicación de los bancos y billeteras digitales que operan en el país. Es decir, para que tú lo uses debes entrar a la aplicación de tu banco y allí te aparecerá la opción y el botón para finalmente hacer transferencias utilizando PIS. Y detrás está el SPI, Sistema de Pagamentos Instantáneos, que en español significa Sistema de Pagos Instantáneos, la cual es operada por el mismo Banco Central. Es básicamente un sistema de liquidación bruta en tiempo real donde cada banco tiene una cuenta especial, una cuenta de pagos instantáneos, o para simplificar, una cuenta Pay dentro del Banco Central. Y cuando haces un PIS, el dinero se mueve de la cuenta PIS de tu banco a la cuenta PIS del banco receptor, de forma instantánea, definitiva y sin intermediarios. Esto es muy fácil y digamos bueno de usar, porque en lugar de tener que dar número de cuenta, la información del banco y bla bla bla, cada persona puede registrar una llave vinculada a su cuenta bancaria. Puede ser el número de celular, el número de identificación ciudadana, el correo electrónico, un código QR o hasta una llave aleatoria alfanumérica generada por el mismo Banco Central. Sea como sea, esa llave se guarda en una base de datos central llamada DIC, que es el Directorio de Identificadores de Cuentas Transaccionales, que de igual forma está en manos del Banco Central. Lo que hace que cuando alguien va a pagarte, escribe tu llave o escanea tu código QR, el sistema consulta el DIC, luego encuentra a qué banco y cuenta corresponde y la transferencia se dispara automáticamente. Antes del nacimiento de PIS, las transferencias en Brasil se podían hacer con múltiples mecanismos. Estaban las tarjetas, los boletos, la transferencia electrónica disponible o simplemente el TEP. Y por último, el documento de orden de crédito, o en su versión corta, el DOC. Reíanse, fue un buen chiste. El problema era que las tarjetas tenían comisiones muy altas, lo que dificulta el sostenimiento de cualquier pequeño o mediano emprendedor y empresa a mediano y largo plazo. Mientras tanto, los boletos son documentos con un código de barra que funciona como una especie de factura para pagar. Se genera con los datos de una deuda o compra y se paga en un banco o cajero o casa lotérica. Su falencia es que puede tardar hasta 1 a 3 días hábiles en compensarse, y eso es mucho tiempo.
Ahora, el TEP era también un dolor de cabeza, porque para que se complete un pago o transacción era necesario hacerla en el horario de atención del banco sí o sí para que llegue el mismo día al banco receptor, que generalmente estos bancos operan de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde si no mal recuerdo. Y el DOP era todavía peor, porque ni siquiera importaba la hora en que mandabas los fondos, siempre el dinero caía al día siguiente hábil, lo que quiere decir que si tú envías dinero del banco A al banco B el viernes en la tarde, digamos, pues te tocaba esperar hasta el lunes de la próxima semana, y si ese lunes era festivo te toca esperar sentadito hasta el martes. Esto último pasa porque los bancos tradicionales operan por medio de un proceso llamado liquidación por lotes. Y es que los bancos no procesan cada transacción en tiempo real individualmente. Lo que hace es que acumulan durante el día todo ese conjunto de transferencias y las efectúan en el siguiente día hábil. Eso viene de los momentos más primitivos del banco. Viene de una época donde todo era manual y físico, ya que para esa época los bancos necesitaban tiempos para actualizar los libros contables, que eran literalmente libros físicos donde anotaban cada centavo que entraba y cada centavo que salía. Y aunque hoy en día todo es digital, la inmensa mayoría de bancos del mundo siguen usando ese mismo sistema antiguo y lento. Con esta información ya podemos seguir entendiendo la magnitud del colosal éxito del sistema PIS. PIS domina Brasil. Cabe señalar que en países como México, España, Colombia y Argentina tienen los siguientes medios de pago, los cuales sería el equivalente a PIS, pero es un PIS de Temu, porque ni siquiera se acerca a la masividad de uso que es PIS en Brasil. Y es tanto su éxito que inclusive se dice que los vagabundos lo usan para recibir limosnas en los semáforos. Hasta ahora todo lo referente a PIS se ha escuchado muy color de rosas, muy Disney, pero como dijo el reconocido ingeniero Edward Murphy, si algo puede salir mal, saldrá mal. Brasil proyecta un mayor crecimiento del fraude a nivel mundial y las pérdidas por estafa de PIS podrían alcanzar los 2.150 millones de dólares en 2028. Ok, para comprender esto, retrocedamos un poco. Aquí, más del 90% de todo Brasil lo usa diariamente. Es justamente esta afirmación lo que está preocupando a todos. Cuanto más millones de personas mueven su dinero a través de un solo canal, más apetecible se vuelve ese canal para los estafadores. Y sin duda, el mejor ejemplo real es lo que le pasó a María, una anciana de 70 años. María recibió una llamada de una voz masculina, la cual hizo todo lo posible para convencerla de que su cuenta bancaria había sufrido un intento de robo. Asustada, ella realizó varias transferencias vía PIS a diversas cuentas indicadas por este hombre, que en realidad eran cuentas de cómplices de este mismo. Lo interesante de esto es que luego se descubrió que no fue un caso aislado. La investigación policial reveló que la misma banda estaba conectada a al menos otros 7 casos similares en la región, lo que muestra que no es un estafador solitario y improvisado, sino organizaciones criminales especializadas que replican el mismo modus operandi una y otra vez. Y lo aún más interesante es que se encontró información clave que desnudó por completo a los cómplices que prestaban las cuentas para recibir el dinero robado. En uno de los teléfonos celulares encontrados, la policía descubrió 3 listas de transmisión. Aclaro que una lista de transmisión es una función de WhatsApp que permite enviar un mismo mensaje a varios contactos al mismo tiempo, pero de forma individual. Con esta función, cada persona recibe el mensaje como si fuera un chat privado uno a uno. Estas 3 listas de transmisión tenían alrededor de 150 participantes, totalizando más de 450 personas. Según la investigación, estas listas se utilizan para buscar personas interesadas en alquilar sus cuentas bancarias personales para finalmente recibir el 10% de los fondos, y el resto se retiraba en efectivo y se entregaba a los estafadores principales, los que están en la parte superior de la pirámide. Lo que da a entender que todo este sistema de estafa de ingeniería social está muy bien estructurado. Y ya sé que muchos me dirán: amigo, eres un ignorante porque esa estafa pasaba inclusive antes de la existencia de PIS. Y tiene razón, antes pasaba todo esto, pero ahora con PIS se está agravando. El peligro no está en el sistema en sí, el peligro está en la velocidad e irreversibilidad de PIS, que es lo que la convierte en una herramienta perfecta para estafadores. Y esto no termina aquí. En 2025 ocurrió el mayor ciberataque contra el sistema financiero de Brasil. Los hackers robaron 148 millones de dólares, utilizando sencillamente las credenciales de un empleado para acceder a los sistemas vinculados al PIS y al Banco Central, demostrando así lo frágil que puede ser toda la cadena de proveedores externos que sostiene el ecosistema PIS.
Pero esto definitivamente no es ni de cerca tan importante y grave como lo que está pasando con Estados Unidos. Como le conté antes, a Estados Unidos no le gustó para nada la existencia de PEACE. Estados Unidos ve este sistema de pago como una amenaza comercial directa, pero si lo analizamos bien, es claro evidenciar que PEACE no compite ni intenta competir con las redes de pago de Estados Unidos que operan dentro del país. Lo que hace PEACE, y creo que su finalidad, es eludirlas. Estados Unidos interpuso una investigación rigurosa a Brasil por competencia desleal, señalando que hay alguna mano invisible que está alentando a la población de usar PEACE y de prestigiar dejando de usar estas otras redes de pago provenientes de Estados Unidos. En ese orden de ideas, quiero que por favor dejes en los comentarios si crees que realmente existe una competencia desleal en este contexto. El resultado de toda esta odisea fue un lamentable y profundo arancel del 25% que Estados Unidos le aplicó a Brasil. Un arancel es un impuesto que se paga para introducir un producto de un país a otro, lo que significa que ahora productos como azúcar, calzado y maquinaria que comúnmente Brasil exportaba a Estados Unidos, ahora mismo sale 25% más caro, cosa que Brasil considera profundamente injusta y que seguramente traerá problemas críticos a corto, mediano y largo plazo a la economía del país, lo cual sería muy devastador. Resulta muy interesante entender cómo PEACE nació como un sistema casi definitivo que sumaría a muchas personas a la economía formal del país, lo cual sí logró y lo está haciendo, aún sabiendo que Brasil es uno de los países con economías más sumergidas a nivel global. Es asombroso cómo PEACE, siendo un sistema que nació para el bien, buscó y logró facilitar los pagos de sus habitantes, pueda ser hoy mismo una excelente herramienta para estafadores y, sobre todo, pueda llegar a dañar relaciones internacionales críticas para el desarrollo del país. A la izquierda te aparecerá el video donde yo mismo fui víctima de una de las estafas telefónicas más grandes de todo internet. Y si ya lo viste, a la derecha te aparecerá otro video que sé que te va a encantar. PMH se despide. Hasta el siguiente video. Yes, sir.